Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y a continuación te presentamos las actividades de la semana. No te la pierdas y disfruta de esta gran bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Te pedimos que nos acompañes a adorar a Dios. También comparte nuestro culto para que otros reciban esta bendición. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor te hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar, herido
tus ojos en mis ojos, me veo en tu mirada, tu voz en mis oídos, diciendo que me amas, tus manos en mis manos, llévame a danzar en tu intimidad, Jesús, en tu intimidad, Jesús, nada importa más cuando estoy en tus brazos, nada importa más que tu amistad, nada importa más cuando llego aquí en tu intimidad. Tus ojos en mis ojos, me veo en tu mirada, tu voz en mis oídos, diciendo que me amas, tus manos en mis manos, llévame a danzar en tu intimidad, Jesús, en tu intimidad, Jesús, nada importa más cuando estoy en tus brazos, nada importa más que tu amistad, nada importa más cuando llego aquí en tu intimidad, Jesús, en tu intimidad, Cantamos al Señor, nada importa más. Nada importa más cuando estoy en tus brazos, nada importa más que tu amistad, nada importa más cuando llego aquí en tu intimidad, en tu intimidad, en tu intimidad, tu intimidad, nada importa más, solo tú, Jesús, Muy buenas noches, que el Señor Jesucristo te bendiga. En esta noche su anfitrión, el hermano Jorge Davis, que vamos a estar explorando, vamos a decir, la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 4. Y pretendo en esta noche
ver los versos del 1 al 7. Pero antes, me gustaría que tengamos un momento de oración. Oremos. Padre bueno, Padre celestial, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, te pedimos que en esta hora tú abras nuestros oídos, abra nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú quieres que nosotros veamos, entendamos en esta noche. Bendecimos tu nombre santo y te damos las gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. De los escritores del Nuevo Testamento, nosotros podemos decir, tenemos 3 apóstoles que han escrito cartas. En primer lugar, nosotros tenemos al apóstol Juan, que comúnmente lo conocemos como el apóstol del amor. Tenemos al apóstol Pablo, que vamos a decir que a ese le corresponde la fe. Y en tercer lugar, tenemos al apóstol San Pedro, del cual vamos a hablar un poquito en esta noche, que es al que le corresponde la esperanza. Cuando nosotros revisamos esta carta, que es bien breve, esta carta del apóstol Pedro, tiene unos 5 capítulos, nosotros vemos que hay un gran énfasis en la palabra sufrimiento. Pero si nosotros más que esta carta revisamos a los personajes en toda la escritura, nosotros veremos que casi todos y cada uno de los escritores, o vamos a decir de los personajes con los que Dios trata en la Biblia, han sido personas que han tenido que experimentar sufrimiento en su vida. Sería como que Dios nos usa o muestra su poder a través del sufrimiento. Y Pedro en esta ocasión nos habla de la importancia de saber que hay esperanza en ese sufrimiento, porque aunque tengamos que atravesar por sufrimiento, por hacer lo que Dios pide, lo que Dios exige, tenemos la esperanza de estar en el tiempo de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Okay. Le decía que en este capítulo 4 que queremos explorar brevemente esta noche, nosotros vamos a estar mirando algunas, vamos a decir, algunas pinceladas que hablan acerca de cómo debe ser el servicio de los hermanos, de los cristianos unos con otros. Pero aunque quiero enfocarme en esta noche solamente, bueno, no solamente, quisiera enfocarme en el verso 7 del capítulo 4, no puedo abstraerme de la realidad que el capítulo 3 de esta epístola del apóstol Pedro habla acerca de los deberes cristianos. Yo lo invito, mi hermano querido, mi hermana querida, tú que me estás mirando a través de estas pantallas, a que tomes tiempo en tu casa de leer estos 5 capítulos de esta primera epístola universal de Pedro. Y yo estoy seguro que te vas a gozar cuando estés viendo, especialmente en el capítulo 3, los deberes cristianos de el verso número 8 en adelante. Bien, pero yo quiero comenzar en esta noche
hablando del capítulo 4, verso 1. Bueno, vamos a leer el texto totalmente del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, versos del 1 al 7. Y voy a estar utilizando la versión Dios habla hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 1 al 7. Por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, adopten ustedes igual disposición. Pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo, ustedes hicieron las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo en exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuenta ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues aún a las personas muertas se les anunció las buenas noticias para que pudieran vivir en el Espíritu, según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. En estos primeros 2 versículos que vemos, nosotros nos dice el escritor de esta epístola que siendo que el Señor Jesucristo sufrió en la carne, nosotros debemos tener también esta idea, este sentimiento, nos dice Pablo, ya que el que sufrió en la carne terminó con el pecado. El domingo pasado me encantó la exposición del pastor Jorge Duarte, nuestro pastor principal de la iglesia. Él nos hizo un señalamiento cuando un pasaje comenzaba con palabras como por tanto o puesto que. Nosotros deberíamos ir un poquito más atrás. Esta no es la excepción, pero no voy a poner a sufrir. Vamos a ir al verso 18 del capítulo 3 de esta primera epístola a San Pedro. Amén. Y dice así. Primera de Pedro 3:18, versión Dios habla hoy. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez
y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Hermanos queridos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice que el Señor Jesucristo, como hombre, fue que Él sufrió. No hay dudas de que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Pero el apóstol dice que Él sufrió. ¿Cómo que sufrió? Sí, Él sufrió siendo un hombre y sufrió la muerte. Él era 100% hombre y como hombre, a Él le daba sed, como hombre le daba hambre, como hombre se cansaba, como hombre tenía que dormir, porque era un hombre como tú y como yo. Cuando hablo de hombre, hablo de la humanidad, hombre, mujer. ¿Me entienden? Qué bueno, yo sé que me entienden. Pero dice aquí que Él entregó su vida como un hombre, o sea que Él murió siendo hombre. Alabado sea el Señor. Y dice más, la Escritura dice que ese sacrificio perfecto fue el que nos trajo a ti y a mí la libertad y nos trajo la posibilidad de estar en su reino eterno. Alabado sea el Señor. Esto es algo maravilloso. Este verso 18 de seguro que va pegado como si fueran siameses al verso 1, porque nos da la revelación completa de que el Señor Jesucristo sufrió en la carne y el que ha sufrido en la carne terminó con el pecado. Alabado sea el Señor. Eso es lo que nos trae la liberación. Santo es el Señor, qué bueno es. Pero lo bueno de esto es que no se queda ahí, porque dice el verso 2, que entonces como Él acabó con el pecado, entonces tú y yo tenemos el privilegio de poder morir también al pecado. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 3, 4, 5 y 6. Verso 3. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. 4. Ahora, como ustedes no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Verso 5. Pero ellos tendrán que rendir cuenta ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 6. Pues aún a las personas muertas se les anunció las buenas noticias para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados
en el cuerpo según los hombres. Amado hermano y amada hermana, aunque hemos leído en la versión Dios habla hoy, me gusta como dice la versión Reina Valera, que baste el tiempo pasado para hacer lo que le agrada a los gentiles. En otras palabras, el tiempo que nosotros duramos, vamos a decir así, perdónenme por la jerga evangélica, en el mundo, o sea, antes de conocer a Jesucristo, es suficiente para haber hecho las cosas sin sentido que nosotros regularmente hicimos. Lo digo porque antes de conocer al Señor Jesucristo, yo hice muchas locuras, yo hice muchas cosas sin sentido, que eso debería quedar allá en el pasado, perdonado, porque el Señor lo perdonó. Amén. Pero, según vimos en el verso 4, esto hace que las personas con las que nosotros nos relacionamos regularmente, a algunos, incluyendo sus parientes, se encuentren como cosa extraña nuestras vidas y las cosas que nosotros hacemos ahora, porque no andamos con ellos en las cosas que les gusta a ellos. Y en esta parte, aunque está bien clara en la Biblia, a mí me gustaría compartir un pequeño y rápido testimonio. Antes de yo entregarle mi vida al Señor Jesucristo, vamos a decir, quizá algunos de los que me están mirando ahora no habían nacido, cerca de los años 70. A mí me gustaba mucho el género de música que se llama salsa. Estábamos en la escuela en ese tiempo, mi hermana mayor la invitaban a muchas fiestas y obviamente el varón tenía que ir a acompañarla. Y yo iba, mira, con mucho gusto, porque a mí me encantaba la salsa. Cuando el Señor llegó a mi vida, que mi vida fue cambiada, fue trastornada a finales o a mediados de la década de los 80, yo tenía una situación, y es que a mí todavía me gustaba la salsa. Y recuerdo que yo fui delante del Señor en oración y le decía: Señor, este género salsa a mí me gusta bailar, a mí me gusta vacilar mi salsa. Y yo no le voy a decir, hermano, hermana, que me escucha, que me ve, no le voy a decir que el cielo se abrió y yo escuché la voz tremenda de Dios diciéndome: deja eso. No, realmente yo oí una voz muy tranquila, no así como una voz de ultratumba, que me decía: tú le has prestado atención a lo que dice. Revisa la letra. No le voy a decir aquí qué canción era, pero era una canción que quizás ustedes han conocido, creo que vocaliza a Willy Colón, que tiene el título de La Muerte. Y tiene una letra bien interesante que se las dejo de tarea, o no vale la pena ni que la busquen, porque es una letra, pero cuando yo le presté atención y le oí, decía al final de la canción: yo soy la muerte. Y yo dije: pues yo no soy la muerte. El Señor me ha llamado de muerte a vida. Y eso fue suficiente para dejarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque una persona, cuando acepta al Señor, llega a un momento que entra como a un vacío, a algo que ya sus amigos se alejan, ya los amigos no quieren saber de él. Y esa persona necesita de, primero,
adentrarse en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a entrar o ha entrado ya a una nueva realidad y necesita conocer quién fue que lo salvó, a qué fue que lo salvó y a qué vida está. Y eso solamente lo puede encontrar en las páginas de la Biblia. Esa persona que comienza nueva necesita desarrollar una relación de oración con el Señor Jesucristo. Necesita una relación de oración con Dios el Padre. Necesita una relación de oración con el Espíritu Santo. Y eso solamente lo puede lograr por medio de la oración. Otra cosa que es muy importante para esta persona que le entrega su vida a Jesucristo es tener una relación con hombres y con mujeres que ya están viviendo esa nueva vida en Cristo. ¡Aleluya! ¡Amén! Yo te exhorto, tú quieres tener una vida victoriosa. Tú quieres tener una vida que ande por encima del sufrimiento. Oye lo que te dije, por encima del sufrimiento. No te he dicho y no te garantizo que no vas a tener sufrimiento en la vida. Pero lo que sí tú puedes hacer es vivir por encima de ese sufrimiento. Porque para ti y para mí que hemos creído en el Señor, hay esperanza. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Finalmente, el verso 7. Pero finalmente por este entonces, porque tú has visto que hay mucha riqueza aquí. Y de verdad que me gustaría que tú te entres en el estudio de esta epístola de San Pedro. Y si es posible, en otra ocasión nosotros queremos volver aquí. El verso 7 nos dice: el fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Amados, cuando la palabra nos advierte, el fin de todas las cosas está cerca, nos está diciendo una realidad. Hermano, hermana, tú que me ves por medio de esta pantalla, lo que nosotros vemos ahora puede que sea grandioso, pero yo te aseguro que el fin de todas estas cosas está cerca. El fin de todo esto está cerca. Entonces tú y yo debemos ser juiciosos, nos llama la palabra, y dedicarnos seriamente a la oración. Amado, amada, hermano, hermana, el Señor nos manda a ser juiciosos y ocupar tiempo en la oración sincera, la oración al Padre, la oración al Hijo, la oración al Espíritu Santo, poniendo tu corazón en ello, por ti, por tu familia, por tus seres queridos, por tus relacionados, por las personas que están en contacto contigo. Es lo que te va a permitir, lo que te va a dar la estrategia, el conocimiento de parte de Dios para tú tratar de manera efectiva con las personas con las que tú te relacionas día a día. ¿Qué es lo que te quiero decir? La palabra te exhorta a que seamos juiciosos y nos dediquemos seriamente a la oración. La palabra de Dios, capítulo 3 del libro de Eclesiastés, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Y describe
tiempo para todas las cosas, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de la cosecha, tiempo de sembrar, todo tiempo. Este es el tiempo para que nos dediquemos seriamente a la oración. Como te dije al principio, hay muchas cosas que decir aquí, pero quiero detenerme de verdad aquí porque el tiempo me traiciona. Antes de despedir esta transmisión, me gustaría que tomemos un tiempo para dedicarnos a la oración. ¿Estás conmigo? Qué bueno. Oremos. Padre Santo, Dios de amor, Dios de misericordia, gracias te damos porque tú nos has permitido conocer todo lo que tiene que ver con la piedad, todo lo que tiene que ver con el llamamiento que tú nos has hecho. Señor, gracias por Jesucristo que se entregó a sí mismo por nosotros y que nosotros estamos agradecidos por lo que Él ha hecho, por ti, por mí y por cada uno de los vivientes. Queremos que en esta hora tú nos enseñes a sumergirnos en ti por medio del estudio de la palabra y por medio de dedicarnos seriamente a la oración. Señor, yo bendigo a todos y cada uno de los que me escuchan, a todos y cada uno de los que me ven a través de estas pantallas, en tu nombre, Señor. Y te pido que si algo le quedará a cada uno de los que han compartido este tiempo, que ese algo sea que el fin de todas las cosas se acerca y tú y yo debemos ser juiciosos y dedicarnos sinceramente a la oración. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Te habló Jorge Davis y te esperamos el próximo domingo. El sábado los jóvenes tienen su reunión acostumbrada a las 6 de la tarde y el domingo podrás venir a nuestras instalaciones donde vamos a tener 2 cultos, el que mejor te guste. Eres bienvenido a las 9 de la mañana y también a las 11 de la mañana. Cualquiera de los dos estaremos con los brazos abiertos esperando por ti. Que el Señor Jesucristo te bendiga rica, amplia y abundantemente.